Les digo que todo mi currículum hasta se me olvida. Bueno, otra vez para los que no estuvieron ayer, yo soy egresada de la Universidad Nicolaita de Morelia, Michoacán. Me tocó trabajar algún tiempo en el Hospital General Miguel Silva, estuve en el Hospital General de Durango, estuve trabajando para la jurisdicción sanitaria 5 y 7 de Jalapa y de Orizaba, Veracruz. Me tocó cubrir el programa más grande que hay a nivel República Mexicana en muerte materno-infantil y también trabajar para la institución de AUPAC, Asociación Orizaba Propone Atención a Niños con Cáncer en el Estado. Es uno de los programas donde atiende 9 estados de la República con niños con problemas de cánceres y tumoraciones. Y ya de ahí, pues, donde más me he formado es en el área de investigación nacional, donde se trabaja en humanos, donde se investiga cómo funcionan los medicamentos, que son de las áreas médicas más complicadas o de mayor responsabilidad que hay. Y pues bueno, finalmente ahí es donde uno aprende, donde uno se forma y aprende cuánto es importante utilizar un medicamento químico en el cuerpo humano y también aprende uno cuánto es necesario buscar alternativas para poder tratar enfermedades que muchas veces en la medicina no se curan y muchas veces las personas se quedan con esa idea de que bueno, no se cura y pues no se cura. Y generalmente estas personas mueren más de depresiones, de estrés, de tristeza, porque se supone que acudiendo a la máxima área médica donde se supone que todo se resuelve, si no se resuelve pues se sienten como solos, ¿no? Como a la deriva. Y pues aquí vamos a ver que con lo que manejamos de dispersores en energía eléctrica tenemos opciones verdaderamente maravillosas para poder aportar con estos pacientes y tratar este tipo de enfermedades donde los resultados son verdaderamente buenos. Y bueno, pues una vez más, buenas tardes. A ver, perdón, buenas tardes. Muchas gracias. Yo generalmente siempre trato de saludar porque la palabra saludar se divide en 2 grandes frases que son muy importantes, que significa salud dar. Cuando uno da un saludo, ¿qué es lo que uno está haciendo? Diciéndole a la otra persona, te ofrezco salud. Y esto es algo que se retribuye. Si yo ofrezco salud, esa salud llega a mí. Y comprobado lo tengo por muchas cosas que me han tocado que pasar y que ya de mis compañeros muchos lo saben. Entonces, nunca se les olvide saludar. Cuando uno da el saludo, está ofreciendo salud. Por lo tanto, esa salud va a ser retribuida y por 7. Entonces, vamos a empezar el día de hoy y es una charla pues que bueno, dura aproximadamente 1 hora para que no se aburran mucho. Y vamos a iniciar, ya lo vimos el día de ayer, el eslogan que la prevención te dé vida. Esto grábenselo, llévenselo siempre con ustedes, que la prevención te dé vida. Y bueno, vamos a hablar un poquito nuevamente regeneradores celulares en dispersión de energía eléctrica o energía cuántica. Todo lo que se habla en soluciones o sustancias cuánticas estamos hablando de energía, de electricidad, que es un término con el que a veces todavía no nos relacionamos o no nos asociamos mucho, porque estamos muy acostumbrados al manejo de medicamentos, otro tipo de cosas, y de repente alguien me ofrece o me dice te voy a ayudar o apoyar en tu padecimiento o en tu enfermedad con un dispersor en energía eléctrica y se queda uno así como que ¿y qué es eso, no? Entonces es lo que estamos haciendo aquí, vamos a aprender un poquito cómo se trabaja esto, cómo se maneja, para que ustedes también sepan cómo apoyar a sus amigos, familiares o personas que lo requieran. Vamos a abordar hoy enfermedades de transmisión sexual, muy importante, y vamos a empezar con el tratamiento para virus del papiloma humano. En la actualidad sabemos que es una de las enfermedades, sobre todo en las áreas médicas más socorridas y donde en muchos de estos casos pues hay tratamientos que hacen, crioterapias, conos, tratamientos quirúrgicos, porque dentro de la medicina o soluciones tomadas pues no hay mayor cosa que se le pueda hacer a este tipo de virus. Algunos sí son oncológicos directamente, algunos sí se pueden tratar con medicamentos. Y tenemos primeramente que nada que es el herpes, una de las enfermedades más comunes de la actualidad,
por transmisión sexual algunas, otras por contacto directo, otras por, ya lo vamos a ver, la enfermedad del beso, para aquellos que les gusta besar mucho y van a descubrir otra forma de cómo adquirir estas enfermedades que muchas de las personas que están aquí la tienen y ni siquiera se dan cuenta, no lo saben. A lo largo ahorita de la presentación se van a dar cuenta de que la mayoría, casi el 50% de las personas padecen este tipo de infecciones hoy en día, pero que se encuentran en estados latentes. Hasta que baje el sistema inmunológico tenemos un contacto directo con una cepa más fuerte de que la enfermedad se desarrolla o se manifiesta. Entonces tenemos que se trata de una infección causada por virus herpes, el cual tiene la capacidad de quedarse de forma latente en el organismo durante años. Esto se puede adquirir desde la infancia o desde el vientre materno. Posteriormente, tras una primera infección, el virus permanece de forma inactiva en el cuerpo humano y vuelve a multiplicarse y causar enfermedad en determinadas situaciones, afectando a más de una tercera parte de la población. Existen dos tipos de virus herpes que la mayoría ya los conocen, que es el tipo 1, tipo 2. En el tipo 1 generalmente son lesiones que se manifiestan en mucosas orales y el tipo 2 está ubicado o se manifiesta directamente a área genital. En el tipo 1 las infecciones primarias se presentan de 1 a 4 años de edad en forma de gingivostomatitis. Ahorita vamos a ver qué es eso. Se transmiten por contacto con la saliva infectada, sobre todo los besos, aquí muy importante. La mayoría de las personas adultas padecen algún tipo de este virus, se les recomienda mucho nunca besen a los bebés en la boca y no por condición de que se está mal o se ve mal visto, o sea, no, tiene que ver mucho el contacto ahí. Si llega a haber contacto saliva a saliva y el papá o la mamá padecen este tipo de infección, se lo van a transmitir al bebé y que enseguida vamos a ver en qué cuadros terminan este tipo de contagios. El tipo 2 es raro que aparezca antes de la pubertad, ya que generalmente se transmite a través de las relaciones sexuales, principalmente el sexo oral. Esto lo vamos a ver ahorita porque son cosas que afectan mucho y que en la mayoría de los casos estos temas no se abordan directamente. Presentan especial atención en brotes genitales, sobre todo durante los partos, porque la infección puede transmitirse al bebé. La infección puede reaparecer en forma espontánea o en determinados factores desencadenantes, que puede ser cuando el sistema inmunológico está bajo. Otras infecciones puede aparecer durante la menstruación, el estrés, cambios de temperatura, rayos ultravioletas o traumatismo. Entonces tenemos aquí que los síntomas del herpes, los más característicos o comunes son, tanto en hombres como mujeres, puede tener múltiples síntomas. Generalmente empieza con sensación de picazón o hormigueo en la zona genital o anal, pequeñas ampollas que llenan de líquido que revientan dejando pequeñas llagas dolorosas, dolor cuando pasa la orina sobre las llagas o la herida abierta, especialmente en mujeres a través de la uretra, dolor de cabeza, dolor de espalda, síntomas similares a la gripe, incluyendo glándulas inflamadas o fiebre. Cuando este tipo de infecciones inician, en un principio a veces es poquito difícil poder diagnosticar adecuadamente porque se confunden muy comúnmente con cuadros gripales. A veces son personas que constantemente se enferman y presentan todo este tipo de reacciones. Hasta que sale a la piel las lesiones es que se pueden dar cuenta qué tipo de infecciones. Entonces tenemos las personas con herpes pueden transmitirlo contacto sexual, que es de piel a piel, área genital, y lesión labial o área genital. Entonces puede hacer el contagio de área labial a genital y de genital a genital, que es una de las causas muy comunes de contacto o de contagio de este tipo de infecciones. El herpes virus existen 7 tipos. Esto es muy importante porque es importante para llegar a los diagnósticos. Si no llegamos al diagnóstico exacto, también va a ser un poquito complicado poderlo tratar. De por sí son infecciones que dentro de la medicina se considera que no se curan, solamente están de forma latente, se pueden controlar, pero permanecen dentro de nuestro organismo por periodos muy largos. Puede haber recontagios o puede haber nuevos brotes. En la primera familia se encuentra el virus herpes tipo 1 y tipo 2.
En la segunda familia, la varicela zoster, que en la actualidad también la vemos mucho, que causa muchas complicaciones si no se detecta a tiempo y si no se trata oportunamente. Y en la familia 3 tenemos los más complicados y difíciles de tratar, que entra el citomegalovirus. Aquí entra herpes virus humanos tipo 6 y 7 y el virus Epstein-Barr, que este es de los que más complicaciones da y que sobre todo se manifiesta mucho en personas inmunocomprometidas. El herpes viridae son virus grandes, tienen capacidad para establecer infecciones latentes, recurrentes, pueden volver a reaparecer, inmunidad para controlar la infección y presentan síntomas. El herpes virus, que es el más básico, son infecciones líticas persistentes, o sea que dañan las mucosas, que dejan lesiones. Puede ser recurrente, puede presentar infecciones benignas y puede provocar morbimortalidad en pacientes inmunocomprometidos. Entonces tenemos aquí algunas de las imágenes, cómo afecta o cómo son las lesiones en este tipo de infecciones. Tenemos la tipo 1 que generalmente va directamente a mucosas orales y la tipo 2 que generalmente se da en las áreas genitales, donde aparece este tipo de lesiones comúnmente: prepucio, glande, piel del pene, escroto, labios mayores o menores, paredes vaginales, perineo y nalga, como es en esta que vemos aquí. Entonces, el tipo 2 o que pertenece a la segunda familia, la varicela zoster, esta es otra de las infecciones que en la actualidad 1/3 de la población la padecen, que tiene que ver con sistema inmunológico bajo, que tiene que ver con un contagio anterior, pero que sobre todo tiene que ver mucho con el estrés al que las personas están sometidas. Este tipo de brotes, para que el virus pueda atacar o manifestarse, es en personas que generalmente están sometidos a estrés, mucho estrés. Entonces tenemos que esta infección es latente, sobre todo es una infección de neuronas. ¿Por qué causa tanto dolor? Personas que estas infecciones avanzan grandemente se han llegado a suicidar los pacientes porque el medicamento no les puede controlar los dolores donde esto se manifiesta o que deja, ya que el virus crece sobre toda la inervación del nervio y lo daña, lo deteriora. Entonces quedan con neuropatías durante mucho tiempo, a veces años, a veces toda la vida. Cuando llegan a ser neuropatías muy fuertes o muy avanzadas, si el paciente no tiene un umbral alto al dolor, que soporte dolores altos, llegan a suicidarse. Entonces tenemos que es una infección latente de las neuronas. ¿Por qué duele tanto? Porque ataca directamente el sistema nervioso central, se desarrolla sobre el nervio y daña el nervio, por eso el dolor es fuerte, es intermitente y generalmente no disminuye fácilmente. Es una enfermedad recurrente, puede volver a salir, puede ser en el mismo lugar o en alguna otra parte del cuerpo, dependiendo qué área esté más susceptible. Este tipo de infecciones es inmunidad mediada o control de enfermedad, pues sería seria. Producción de lesiones vesiculares, esta es la característica de los herpes, cualquier tipo de herpes, sea en mucosas orales, en la boca, sea en área genital o sea en cualquier parte del cuerpo. La lesión característica o diagnóstica es esta que vemos aquí. Producción de lesiones vesiculares características se transmite por vía respiratoria en gotitas. Cuando las personas traen ya estos virus que están activos, que son latentes, si esa persona está enferma y que comúnmente presenta síntomas de un cuadro gripal, si llega a estornudar o a toser, para empezar, una persona cuando tiene algún cuadro gripal importante y que llegan a toser o a estornudar, contagian a 20 metros a la redonda a quien esté cerca de ellos. Entonces, si esto tose o estornuda frente a frente y llega a haber pequeñas gotitas de saliva, que médicamente les llamamos gotitas de flush, y eso entra a nuestras mucosas, ya sea vía por nariz, boca o mucosas en los ojos, automáticamente adquirimos la infección. Se transmite también por contacto directo al producir viremia, que conduce a lesiones cutáneas en todo el cuerpo. Entonces aquí vemos lesiones de la varicela zoster, cómo inicia, posteriormente sigue toda la recurrencia del nervio donde está inervada el área. Aquí vemos esta glándula mamaria, parte posterior. Tenemos aquí las lesiones que provocan, pero donde llega a ser muy peligroso, muy complicado si no lo tratan es en cara, porque en la mayor parte de los casos pueden perder la vista. Entonces ahí sí es muy importante identificarlo, tratarlo rápido.
Y tenemos aquí en la tercera familia, que estos son los virus más complicados de tratar y de poder evitar los contagios, el herpes virus humano, que es el citomegalovirus. En este tipo de infección, el citomegalovirus, la enfermedad es recurrente, frecuente y es contagiosa directamente si están en exposición. La transmisión, sangre. Yo siempre les he hecho mucho hincapié, toda persona que entra a un hospital, se hacen cierto tipo de estudios si van a ser donadores de sangre. Y cuando una persona está enfermo grave, les pasan estas donaciones, pero muchas a veces traen algún tipo de virus, que este es uno de los más comunes, y que momentáneamente si no está activo, pues no sale positivo, entonces no se dan cuenta. Les pasan esa transfusión sanguínea y es la forma, otra de las grandes formas en que se adquieren estas infecciones. ¿De qué otra forma se adquiere? Trasplantes de órganos es lo mismo, llevan células del paciente infectado y es otra forma en que el receptor pueda adquirir la infección al momento de ser trasplantado. Secreciones, orina, saliva, semen, secreción cervical, lágrimas, en la práctica del sexo oral, in útero durante el parto y con la leche materna. Si la mamá tiene estos anticuerpos, se los puede pasar al bebé también y es otra forma de que los bebés desarrollan este tipo de infecciones o viremias. Entonces, en los adultos, cuando les da, esto es lo que vemos, esto se llama rash médicamente, este tipo de lesiones, y en los niños son más comunes este tipo de lesiones en los bebés. Importante, ¿quiénes están en riesgo para adquirir este tipo de enfermedades o de infecciones? Pues ya lo vemos aquí. Riesgo en lactantes, hijos de madres que experimentan seroconversión al final del embarazo, personas sexualmente activas, receptores de sangre, órganos, pacientes quemados e inmunodeprimidos. Entonces, ahí es donde tenemos los mayores riesgos. De los virus que pertenecen a la familia 3 está el herpes virus humano 6 y 7, que muy comúnmente ataca a niños entre 1 a 4 años de edad, muy común, que es lo que se conoce como rociola. Tenemos aquí que este tipo de virus, bueno, de primera vez fue aislado en pacientes con SIDA. Normalmente los pacientes o las personas que desarrollan infección por SIDA ya tienen el antecedente de haber tenido este tipo de infecciones. A veces se manifiesta, como lo ven aquí, a veces las lesiones son muy pocas, pero estas personas que han desarrollado este tipo de enfermedades, el VIH-SIDA, muy comúnmente ya tuvieron este contagio anterior. Tenemos que está asociado a un 45% de los niños seropositivos, lo presentan en los 2 años de edad, relacionado con exantema, que son las lesiones que vemos aquí, tanto en cara como en todo el cuerpo. Se presenta súbito, conocido como roceola. El herpes virus tipo 7 está aislado en pacientes con SIDA también, normalmente es recurrente. Una vez que les ha dado el tipo 6, generalmente les da el tipo 7. Sugiere diseminar y eliminar con rapidez por la edad temprana que se presenta. En los niños se puede controlar más fácilmente si son atendidos y si no están inmunocomprometidos y si su sistema inmunológico responde adecuadamente. En los pacientes adultos es donde tenemos serios problemas porque generalmente es en pacientes inmunocomprometidos quien desarrollan este tipo de infecciones y obviamente pues sí les va un poquito mal. El contagio puede ser íntimo, puede ser respiratorio, se experimenta activación en pacientes con VIH-Sida en trastornos de linfoproliferativos e inmunodepresores. Sobre todo inicia en la infección de células T. Estas son enfermedades donde luchan las células que nos dan los anticuerpos y entre sistema inmunológico es una lucha entre ese tipo de células que son células B contra células T. Estos pacientes, sus células T no funcionan, si funcionaran no desarrollarían este tipo de infecciones. Entonces tenemos que el cuadro sanguíneo se caracteriza por monocitosis, que es lo que se presenta en células en los estudios, hasta un 90%, sobre leucocitos que son un poco disminuidos. Entonces, la erupción rubeoiforme o escarlatiniforme, que es otra forma en cómo se les da el nombre a estas enfermedades, la escarlatina es eso, es una infección por virus herpes tipo 7.
Entonces, estos niños que ya han tenido estas infecciones quedan con esos virus latentes en algún momento y en la edad adulta es más común que se puedan contagiar o infectar nuevamente y que los cuadros sean un poco más severos. El herpes virus tipo 7, que se da también comúnmente en los niños, es altamente prevalente en niños después de haber sido infectados por el tipo 6, que ya lo vimos, o en niños con edades superiores a los 24 meses. Muy común entre el 1 y los 4 años de edad. Y tenemos aquí el virus Epstein-Barr, que es, digamos, el más agresivo o el más complicado de todos de tratar por las personas en las que se manifiesta. Primero que nada tenemos la mononucleosis infecciosa, que es lo que les comentaba, es una lucha dentro de nuestro cuerpo, células B por células T, y que es lo que normalmente se presenta, faringitis, que aquí vemos una foto un poquito más complicada, pero es muy común que las personas que tienen este tipo de virus constantemente traen infecciones muy severas de la garganta y a veces están solo con antibiótico y antibiótico y antibiótico y esto no se trata con antibiótico. Se les da el antibiótico para manifestaciones clínicas, controlar la infección, los síntomas, pero el antibiótico no les va a curar este tipo de infecciones. Esto se trata más con retrovirales o antivirales. Y entre las cosas más complicadas que puede haber en los niños, hepatoesplenomegalia, crece mucho el hígado, crece mucho el vaso. En los adultos da mucho más problema de rash, mucosas cutáneas. A esta enfermedad está muy asociada el linfoma de Burkitt, que de hecho este tipo de cáncer o de tumoración se ve más en África. Esto se transmite por el piquete del mosco del paludismo. Entonces, si esta persona ya tiene antecedente o ya tuvo recontagio y es picado por un mosquito que lleve la viremia, esto es lo que pasa. Muy normalmente son tumoraciones en garganta, en algunas otras partes del cuerpo. En nuestro entorno no llegamos tanto a ver este tipo de lesiones que últimamente ya se dan porque están relacionadas con la mala alimentación que tienen los pequeños hoy en día. Entonces, allá es muy común por efectivamente su sistema inmunológico no funciona. Y el carcinoma nasofaringio, donde afecta grandemente todo lo que es mucosa respiratoria superior. Estos casos se veían más asociados en Japón y en China. Estas enfermedades se daban por áreas geográficas, pero en la actualidad, con todos esos viajes que hay, la mezcolanza de genes y demás, en nuestro medio también ya lo vemos grandemente. Entonces, pues vamos a abordar el caso clínico, uno de los tantos que me ha tocado tratar con este tipo de antecedentes, con los productos en dispersión de energía regeneradores celulares de La Plata. Tenemos una paciente femenina de 38 años de edad, de ocupación, dependiente de mostrador en farmacia, sus antecedentes de enfermedades importantes, asmática, durante la adolescencia y quirúrgicos negados. Ella pasó muchos años, casi secundaria y preparatoria, con procesos muy severos de asmas y enfermedades respiratorias superiores. Acude a la consulta por presentar malestar general, dolor articular de todo el cuerpo, dolor fuerte como un cuadro gripal donde duelen todas las articulaciones, sobre todo mucho la espalda y la cadera, dolor intermitente, punzante, localizado en área genital, labios superiores de la vagina en todo el contorno, fiebre de 39 grados centígrados, cuerpo cortado, dolor de articulaciones, de ligamentos, de tendones, astenia dinamia, anorexia, cansancio, fatiga, sin hambre, malestar gastrointestinal importante con 8 días de evolución con tratamiento antibiótico para infección respiratoria y gástrica, desinflamatorios y antipiréticos básicos. Cuando acude a la consulta tenía tanto fiebre y tanta dolor en el cuerpo y llevaba ya antibióticos, entonces le preguntaba yo cuánto tenía con el tratamiento, me dijo que 8 días. Pero después de que empezó el tratamiento se fue empeorando poco a poco y me comentó que traía unas lesiones en vía vaginal. Entonces fue que revisamos y al ver ya las lesiones que médicamente se llaman en gota de rocío, pues me di cuenta que era un herpes y pues ya estaba un poquito avanzado, un herpes tipo 2. ¿Qué tratamiento llevamos con esta paciente? Utilizamos 10 mililitros de Platamil durante 1 hora. Cada hora estuvimos dando 10 mililitros, posterior 20 mililitros cada 6 horas durante un día,
Enseguida 20 mililitros cada 8 horas por 6 días y posteriormente 20 mililitros de Platamil cada 12 horas a completar un tratamiento de 3 meses. Pero esta paciente cuando inició su tratamiento en 3 días prácticamente había recidivado más de un 85% la infección que ella traía. La fiebre se dio inmediatamente, el dolor, todo el malestar que ella tenía, dolor de huesos, de articulaciones, en 3 días que hicimos el tratamiento. Se les deja 3 meses porque es un tratamiento mínimo que hay que hacer, que de hecho en estos pacientes o en este tipo de infecciones, lo ideal sería que el tratamiento se hiciera hasta 6 meses. Utilizamos el magnesio, 35 gotas en 1,5 litro de agua por día y lo usamos durante 3 meses y aplicar directamente en las úlceras causadas por la infección. Y usamos de mantenimiento proteína Cisteline, 2 cucharadas o peras rasas en licuado cada 12 horas durante 3 meses. Tenemos aquí las lesiones que deja este tipo de virus que generalmente es transmitido por vía sexual. Una vez que se ha tenido la relación, el contagio generalmente tarda entre 8 a 2 semanas para manifestarse y siempre se manifiesta primero con un cuadro severo, como si fuese un cuadro gripal. Posteriormente salen las lesiones, viene toda la sintomatología. Entonces tenemos aquí las lesiones, lo que ustedes ven aquí pues son labios superiores de la vagina, son las lesiones que quedan cuando se da este tipo de infecciones. Inicialmente pues se ven así, ya cuando las lesiones han cedido, esto es lo que queda, es una lesión de cicatrización. Entonces ya me había tocado ver muchos casos así, tratados médicamente, pero jamás los resultados y lo que vi cuando tratamos a esta paciente con los regeneradores. Entonces tenemos los resultados, se realiza estudios generales y pruebas específicas de anticuerpos con periodicidad de 3 meses, una detrás de otra, muestras seriadas en 3 con resultados negativos durante 1 año. Es el tiempo que hay que hacer el seguimiento para poder estar seguros que el virus ha cedido, que ha podido curar, pero nos dimos cuenta que había curado, que no quedó. ¿Por qué? Porque entre los anticuerpos y las pruebas especiales todas salieron negativas. Entonces es la única certeza que podemos tener de que esto pues efectivamente curó. Mejoró sus niveles de nutrición, sobre todo colesterol, triglicéridos, ácido úrico, glucosa y presión, que ahí traía problemas en todo esto. En 3 días de tratamiento mejoró un 80%, en 7 días ninguna sintomatología y no quedaron cicatrices en el área afectada. Cuando alguien ha tenido estas infecciones, esto es lo que queda, tanto en los hombres como en las mujeres. Entonces, cuando uno ve esas lesiones, pues se da cuenta uno que han tenido infección por virus herpes tipo 2. En esta paciente las mucosas quedaron al 100% curadas, no quedó una sola lesión, ni siquiera historia de que ella hubiese quedado con este tipo de lesiones. Pero algo sorprendente que descubrí ahí, que me sirvió para seguir tratando pacientes con este tipo de problemas, esto manifiesta dolor y es dolor muy fuerte. Entonces imagínense en un dolor tan fuerte que hay pacientes que se llegan a suicidar, pues estamos hablando de algo, son dolores que se manifiestan como sensación de muerte inminente y esta paciente tenía muchísimo dolor. Pero al momento estaba utilizando alguna pomada por ahí que le habían dejado para desinflamar y dolor, pero no se lo quitaba. Entonces le dije que se aplicara plata con magnesio directamente y como a las 2 horas, poquito tiempo, me habló que se sentía bastante bien. Le dije que pusiera 50 de plata y 50% de magnesio en un spray de los pequeños y me dijo que se había sentido mejor para en la tarde, pero que todavía tenía dolor. Entonces le dije que se aplicara el magnesio directo. Para los que no han utilizado el magnesio en pacientes con úlceras, sobre todo por pie diabético, no siente nada porque el tejido hay neuropatía, entonces no les molesta. Pero para los que ya hayan usado por ahí el magnesio en heridas abiertas, que no hay neuropatía, sienten que la Virgen les habla, ¿eh? Es un dolor, pero verdaderamente fuerte, solamente que es un dolor muy pasajero y muy transitorio, entonces se quita rápidamente. Ella al aplicar el magnesio me dijo que fue lo único que le pudo quitar el dolor, lo único dentro de todo lo que se estaba utilizando. Entonces seguimos utilizando el magnesio aplicado en spray directo 3 veces al día y en 3 días había mejorado, había quitado la sintomatología, desapareció la fiebre, pero en un transcurso aproximadamente de 7 a 15 días no quedó una sola lesión.
de la infección que ella tuvo. Entonces, para este tipo de tratamientos que dentro del área médica les van a decir pues que no se cura, que está latente, que no se puede, si hacen un tratamiento en orden, completo, como debe de ser, obviamente esto se puede curar. Y pues los resultados, pues ya lo vimos, todo mejoró, no quedaron lesiones ni nada, la paciente se le hizo seguimiento durante 1 año, porque esto para poder comprobar, o sea, a lo mejor en 15 días ella ya no tenía heridas ni lesiones, ni había molestias ni nada, pero luego había que hacer los estudios como corresponde en los tiempos determinados para efectivamente cerrar el caso y saber cómo había avanzado y cómo había funcionado. Entonces, pues vemos aquí lo que se utilizó con esta paciente, que fue únicamente la proteína, la plata y el magnesio. Eso fue lo que utilizamos con ella en su tratamiento. Y vamos a ver el segundo caso que entra dentro de este mismo tipo de infecciones, que es por papovavirus. Los papovavirus desencadenan enfermedad por condilomas, que es la condilomatosis. Es una enfermedad ocasionada por papovavirus, es otra familia de virus, digamos que son como primos hermanos con los del herpes. El grupo de los papovavirus generalmente producen verrugas, hay dos tipos que es el de los poliomavirus, causa enfermedad renal y causa leucoencefalopatía multifocal progresiva. ¿Qué es eso? Ahorita lo vamos a ver. Sobre todo, en estos hay 2 cepas principales, que es el BK y el JC, son los más agresivos. El papovavirus codifica proteínas encargadas de favorecer crecimiento celular que pueden inducir transformación oncogénica. Estos son los que directamente nos pueden llevar a desarrollar tumoraciones y cánceres hasta el momento, que tampoco se pueden curar directamente con medicina. El papilomavirus, característico de las diferentes capas, sobre todo qué es lo que afecta piel, directamente piel y mucosas, que es otro de los grandes que se transmiten por vía sexual y ahorita vamos a ver las imágenes. En el poliomavirus es el que causa leucoencefalopatía multifocal progresiva. ¿Qué quiere decir esto? El virus JC, que es la cepa más agresiva, se activa en personas inmunocomprometidas, diseminándose hasta cerebro. ¿Qué es lo que causa? Enfermedad por virus lento convencional, transforma astrocitos, que es un tipo de células que tenemos dentro de nuestro cerebro, y mata oligodendrocitos, que es otro tipo de células que nos ayudan a la transmisión en nuestro cuerpo, produciendo lesiones características y sitios de desmielinización. Este sería uno de las bases en las infecciones también para Alzheimer, para Parkinson y para esclerosis múltiple, que son otras de las enfermedades que como es complicado tratarlas dentro de la medicina. Entonces tenemos aquí que cuando hay este tipo de infecciones llegan al sistema nervioso central, lo que hacen es que van dañando esto que vemos aquí, que es la mielina, que cubre estos cables que salen del sistema nervioso central y que van hacia todo nuestro cuerpo, que nos dan la orden para saber qué hacer, qué músculo mover, qué parte del cuerpo. Entonces tenemos que van desbaratando poco a poco la mielina y si esta mielina se daña, no hay una transmisión adecuada para que la energía pueda seguirse pasando de neurona a neurona y que el cuerpo pueda funcionar adecuadamente. Entonces tenemos en cuenta por situación lógica que si lo que estamos manejando es energía y es electricidad, pues ¿qué es lo que va a hacer? Nos va a ayudar a que la conductividad se siga dando y a que estos nervios no se sigan dañando. El papilomavirus, que es con el caso que vamos a abordar ahorita, esta es adquirida por contacto íntimo muy comúnmente o fomites, que entra en fomites, pisos o superficies de los baños, sobre todo que estén contaminadas con secreciones, sanitarios donde hayan ido personas que traigan la infección y que hayan dejado ahí residuos, pisos de baños o toallas. Esto infecta la piel y las mucosas, causa crecimiento benigno de las células para formar verrugas. Entonces la lesión inicial que se ve en estos pacientes es esta y ahí nos damos cuenta la diferencia entre el virus herpes y el papilomavirus. Entonces tenemos aquí el tratamiento, prevención y control.
La desaparición de las verrugas generalmente se da espontáneamente, es una respuesta al sistema inmunológico, pero en personas que su sistema inmunológico obviamente trabaje adecuadamente, esté funcionando y no tengan riesgos mayores o no tengan ningún otro tipo de enfermedad asociada. Entonces pero puede requerir muchos años o meses para que estas lesiones puedan remitir por sí solas, que el cuerpo las pueda tratar. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Son lesiones muy dolorosas, grandes, se eliminan generalmente en el área médica con crioterapia, con cauterización o con medios químicos, que generalmente son soluciones que hay que manejar con mucho cuidado porque pueden quemar las mucosas alrededor si tienen contacto con este tipo de soluciones. Resulta comúnmente recidivas, la cirugía puede ser necesaria para papilomas, sobre todo en área faríngea. Entonces, cuando llegan a ser retirados quirúrgicamente, pues esto es lo que se extrae en este tipo de personas con estas infecciones. Y tenemos el siguiente caso que me tocó tratar con este tipo de infección. Es un paciente masculino de 64 años de edad, dedicado a la construcción, de profesión pues albañil. Antecedentes patológicos, este paciente fumador, 10 años de evolución, se fumaba 16 cigarros por día, consumidor de bebidas alcohólicas durante 25 a 30 años de evolución aproximadamente, se tomaba un cartón de cerveza cada 8 días, pero tenía todo ese tiempo consumiendo bebidas, fumando en esa cantidad, pues obviamente su sistema inmunológico no estaba en condiciones de haber podido controlar una infección de este tipo. Presentaba de momento hipertensión arterial sistémica de reciente diagnóstico, acude a consulta por presentar dolor fuerte interminente localizado en área rectal, el diagnóstico condilomatosis acuminados rectales. Entonces, cuando yo veo a este paciente, pues llegó y de hecho en el poquito rato que duramos en la consulta ya se paraba, ya se sentaba, ya caminaba y que prácticamente él no me puso la mínima atención en lo que le estaba explicando, sino la esposa que iba con él, porque no podía estar ni parado, ni sentado, ni acostado, ni de ninguna forma. Era tanto el dolor, la picazón, la molestia, la fiebre, que no podía él estar en ninguna condición. Entonces, este paciente, primeramente que nada, las verrugas anogenitales, que es parte de lo que vemos aquí, son conocidas como condilomas acuminados. Se generan en el epitelio escamoso que se encuentra en estas regiones, genital y anal, sobre todo genitales externos, el área perianal. El 90% de estas verrugas se deben al tipo 6 y 11, estas lesiones anogenitales pocas veces progresan a cáncer en individuos sanos, pero las cepas 16 y 18 son las que causan papilomas y displasias, sobre todo cervicales en las mujeres, que son los que comúnmente son más complicados de tratar. Entonces tenemos aquí la evolución de este paciente, inicia su padecimiento en el 2016, fue valorado en 5 diferentes áreas médicas por diferentes especialistas en el área, multitratado sin mejoría, cada vez avanzando más los condilomas, presentaba pues síntomas, cada vez iba avanzando también más y sobre todo complicándose. Fue tratado con retrovirales durante 5 meses en la primera área sin remitir, sin mejorar, seguía avanzando la infección y el problema. En el segundo lo intervinieron quirúrgicamente, que fue externo. Hay un poquito de error porque no hicieron lo que tenían que haber hecho correctamente y fue como haber podado esos condilomas y le crecieron, pero grandemente más y avanzaron más y el problema se complicó. Entonces, lo cual empeoró el cuadro usando podofilina, Quinori y Aldara. Aplicación de nitrógeno externo con pistola fue el tercer tratamiento que se le hizo sin mejoría alguna. Múltiples antibióticos y desinflamatorios esteroideos sin mejoría. Entonces, cuando llega a la consulta, pues ya al ver todo lo que él había padecido y lo que tenía, pues ¿a dónde vamos? ¿Qué es lo que nos puede ayudar para este tipo de infecciones? Pues nuevamente regeneradores en dispersión de energía eléctrica. Si cargamos las células eléctricamente pueden responder, el sistema inmunológico se activa, controla la infección y se acaba el problema, algo que se puede resolver tan fácil con esto. Tenemos que se le dio a este paciente Platamil 10 mililitros 3 veces al día, el Aquamil 5 mililitros en la mañana y en la noche.
Es muy importante en enfermedades complicadas como tumoraciones, cánceres y este tipo de infecciones utilizar el agua. Normalmente utilizamos más la plata, pero el agua es más del doble de efectivo. Entonces, si al levantarse inmediatamente se toman 5 mililitros de agua y posteriormente durante el día hacen sus tomas de plata y antes de acostarse toman 5 mililitros de agua, estamos activando grandemente todos los canales energéticos en el cuerpo. Por lo tanto, la respuesta va a ser mucho más favorable en un tiempo mucho menor. Utilizamos el magnesio, 5 gotas cada 12 horas en medio vaso de agua. Posteriormente, de 15 días, aumentamos a 35 gotas en 1,5 litros de agua. Se utilizó la proteína Cystelife, 2 cucharadas soperas rasas en líquido. Esta proteína tiene una ventaja grandísima, se puede utilizar leche licuado malteada, pero tiene que ser de origen vegetal. Aquí no se debe utilizar nada en lácteos de origen animal. Puede utilizarse en antioxidantes muy buenos, funcionan muy bien si se toma en té verde, en té de frutos rojos o en té negro. O para los que no tienen problemas de huesos, descalcificación, pueden tomarlo en café, pero debe de ser café orgánico descafeinado. Si no, mejor no lo tomen en café. Y preferentemente pues en agua, se puede utilizar en licuado. Con esta paciente estuvimos haciendo licuados, jugos verdes y licuados con fruta y ahí la estuvo tomando durante los 3 meses. Para el segundo mes la herida había cicatrizado un 50% en este paciente. De las cirugías que le realizaron fueron 9, le hicieron 9 cirugías vía rectal, entonces era un problema en lo que él tenía porque no se podía ya resolver ni con medicamento, ni quirúrgicamente, ni de ninguna forma. Entonces para este tiempo, el segundo mes había cicatrizado el 50%, no había casi dolor, no había molestias, podía evacuar perfectamente y ya no había condilomas, que fue otra de las cosas, remitió el problema y ya no se siguieron produciendo. Para el quinto mes había dejado de fumar el 99% con el tratamiento, se estaba de fumar 16 cigarros diarios, estaba fumándose medio cigarro en la mañana y medio cigarro en la noche. Lo fuimos quitando poco a poco y el producto le pudo hacer no generar ansiedad para seguir fumando hasta que él dejó de fumar. Las heridas rectales completamente cicatrizadas, le preguntaba yo del 1 al 10, dígame cuánto dolor tiene y su respuesta fue 0. O sea, no había dolor, la herida había cicatrizado, se sentía bastante mejor, no había fiebre, no había condilomas, el problema se había resuelto. ¿Cuál fue la evolución de este paciente? Con él llevamos 6 meses de tratamiento, sobre todo por las heridas que tenía, el riesgo a las mucosas rectales. Entonces, durante 6 meses hicimos el tratamiento con los regeneradores en dispersión de energía eléctrica, soluciones orales. Sus heridas rectales cicatrizaron completamente, no había malestar alguno, remitieron los condilomas, mejoró médicamente en todos, se solicitaron estudios igual específicos, anticuerpos, todo salió negativo. Entonces, pues lo dimos de alta médica. Hasta el momento el paciente hace su vida tan normal como cualquier persona a sus 60 y casi 65 años de edad. Sobre todo aquí los que les comentaba en fomites, es muy común que estas infecciones las adquieran por contacto sexual, pero este paciente lamentablemente, él por urgencia, personas de escasos recursos, se encontraba en un lugar donde tuvo que entrar a un baño que obviamente había secreción, no se fijó, lo usó y ahí se contagió. Entonces tuvo que vivir un calvario de 2 años para poder tratar y mejorar todo esto. Y nosotros prácticamente en 2 meses resolvimos el problema con este tipo de soluciones. Y ya para cerrar quiero comentarles esto, es muy importante porque por ahí muchos tienen dudas, la plata. Siempre me dicen, es que esto es plata coloide, es que conocemos otra plata, hay unas platas que son muy baratas, sí pues sí hay más de 75 marcas de plata coloide en mercado. Yo tuve que revisar hasta lo último que encontré antes de yo poder manejar este tipo de soluciones con confianza en las personas. ¿Por qué una plata coloide puede matar? Porque la plata coloide trae depósito del metal de la plata y por eso en los médicos se da mucho también y que tristemente, porque digo no puedo creer que no lean, que no investiguen, que no revisen, simplemente dicen eso es plata coloide, no sirve.
Y no los culpo, porque cuando yo la conocí yo hice lo mismo. Cuando la primera vez me presentaron un folleto y en cuanto vi dije, no es plata coloide, eso mata, eso intoxica. Y tuvo que pasar un año para que yo recibiera más folletos, me pusiera a sentar a revisar qué era esto, ver que tenía la plata 1000, todas las certificaciones médicas, que tenía la certificación de la FDA, COFEPRIS, Secretaría de Salud. Entonces dije, ¿cómo es posible que estas soluciones que tienen todas las certificaciones médicas no se manejen por farmacia? Pero pues es muy sencillo. Si es algo que me va a ayudar a controlar o a curar muchas enfermedades, pues hasta cierto punto resulta un problema para áreas farmacéuticas. Y bueno, ¿cuál es la diferencia entre la plata 1000 y las platas coloides? La plata 1000 es obtenida por un proceso de tridestilación y no trae metal de la plata. Por ahí en los frascos sí dicen a algún lado plata coloide porque se le llama coloide a la cantidad de concentración que trae, pero no porque traiga metal de la plata. Entonces, las platas que no vienen a menos de 2 partículas por millón pueden resultar altamente tóxicas. Se pueden manejar en dosis pequeñas por muy cortos tiempos, pero por pequeña que sea la dosis, desde ahí empieza a quedar depósito del metal de la plata. Entonces, si se utiliza esa plata coloide por más de 15 o 20 días, puede causar una enfermedad que se llama argiria, donde los tejidos se ponen azulosos, que es esto que vemos aquí. Entonces los tejidos se ponen azulosos, pero si la siguen tomando y avanza, puede llegar a pasar esto que vemos aquí, las comparativas. Entonces son personas que se intoxican y que generalmente mueren. La plata que nosotros utilizamos es energía de la plata, esto no trae depósitos del metal, por eso se puede utilizar en altas dosis por largos tiempos, se puede utilizar desde bebés recién nacidos, mujeres embarazadas, en todas las edades, en todas las enfermedades y sin riesgo ni complicación alguna. Entonces, pues bueno, ya para terminar y cerrar esta presentación, para los que vinieron ayer y los que vinieron hoy, a lo mejor van a entender un poquito más esto. Esto es lo que nosotros creemos que somos y lo que creemos que somos solamente es un envase que nos ha sido prestado para estar en este tiempo, en este planeta, pero en realidad lo que nosotros somos es esto, es energía. Si nosotros conjuntamos esta energía con este cuerpo, obviamente este cuerpo vibraría de energía, así como lo vimos en las imágenes de ayer donde estaba una mano cargada eléctricamente. ¿Qué es lo que pasa? No tienes un alma, eres un alma que tiene un cuerpo. El cuerpo astral, que es esto que vemos aquí, es la energía, es el que hace posible las sensaciones, es el que actúa de puente entre la mente y la materia física, es la conciencia en acción. Entonces yo aquí les invito a que tengan un momento de reflexión. Yo siempre hasta que entendí todo este tipo de cosas fue que empecé a pensar, ¿no? Y digo, ¿por qué las personas están enfermas? ¿Por qué se enferman? ¿Por qué? Y luego me dicen, ¿por qué la alimentación? Sí, bueno, la alimentación, ¿por qué? ¿Porque no hacen deporte? ¿Por qué? Porque están estresadas, ¿por qué? Porque se enojan, porque no quieren, porque no aman, por muchas cosas. Todo esto nos descarga eléctricamente, pero luego el problema es que pues una pastilla no nos va a cargar eléctricamente, entonces tenemos aquí el otro complemento del tratamiento que nosotros necesitamos o requerimos. Entonces, finalmente, la invitación es esta. ¿Por qué ahorita en la actualidad ya, teniendo este conocimiento, si cualquiera de ustedes tiene cualquier padecimiento o cualquier enfermedad, ahora pregúntense por qué? Si ya tienen la solución en las manos, si ya tienen el conocimiento y peor aún, si ya son distribuidores de mucho tiempo y no han usado las soluciones, es la forma más fácil de decir por qué yo sigo con una enfermedad o por qué sigo con este padecimiento. Yo no he entendido, cuando yo entendí, el día que yo entendí que mi cuerpo es templo de Dios, ese día entendí que yo no tenía por qué padecer una enfermedad. Porque si mi cuerpo está hecho a imagen y semejanza de Dios, eso es vida y es luz y la vida es salud. Y si es salud no puedes estar enfermo. Entonces deja de estarle dando esa orden a tu cerebro, ay es que me duele aquí, es que me duele allá, es que entiende que eres un ser de luz y entiende que tienes todo el potencial
y tienes todo en las manos para poder curar cualquier cosa que se te pueda presentar. Entonces, pues para terminar, les dejo aquí mis datos. Estoy en Morelia, Michoacán, ahí está el domicilio. Y pues nada, que la prevención te dé vida. Muchísimas gracias por haberme dado oportunidad de estar aquí, de compartir con ustedes.